Estaba a medio freír un huevo cuando se me fue el internet de casa. No solo con lentitud, ni con hipo, completamente congelado, como si alguien hubiera arrancado el cable de la pared. Mi primera reacción no fue pánico. Tengo un lado sarcástico. Así que murmuré, bueno, supongo que voy a vivir como si fuera 1997 otra vez. Pero entonces miré por la ventana de la cocina y mi espátula se congeló en el aire. Al otro lado del seto, a plena luz del día, estaba mi vecina Linda, de unos 45 años, siempre demasiado elegante para vivir en las afueras, una tesorera de la Asociación de Propietarios con ansias de control. Estaba agachada junto a la caja de conexiones cerca del límite de nuestra propiedad, una de esas unidades metálicas verdes que todos los técnicos de cable vigilan como si fueran Fort Knack. Y no estaba solo husmeando. Tenía tijeras de podar en la mano y cortaba cables como si estuviera podando rosas. Durante 3 segundos, pensé que tal vez estaba alucinando. Entonces saltó una chispa. Ella gritó y una pequeña nube de humo se elevó en espiral. Fue entonces cuando supe 2 cosas. Una, que mi internet estaba quemado. Y 2, que ella no tenía ni idea de que la misma caja también alimentaba su casa. Abrí la ventana y grité, ¿te das cuenta de que esos cables no son solo míos, verdad? Se giró con los ojos como platos, como un mapache atrapado en un cubo de basura. En lugar de disculparse, insistió, tus feos cables están arruinando el atractivo de nuestra calle. Como tesorera, tengo autoridad para arreglar ojos. Me reí, sin poder evitarlo. Claro, Linda. Y cuando Netflix dejara de transmitir tu maratón de Real Housewives esta noche, recuerda que también arreglaste eso. Su boca se torció, pero intentó disimularlo con una mueca. Se fue hecha una furia, con las tijeras aún en la mano, murmurando algo sobre que las reglas son las reglas. El huevo se quemó. Mi wifi estaba muerto. Y tenía una vecina que creía que sabotear la infraestructura era parte de su trabajo. Pero la verdadera gracia aún no había llegado. No lo sabía entonces, pero el pequeño proyecto de jardinería de Linda estaba a punto de arruinarla mucho más que a mí. Al mediodía, tenía a la compañía de cable al teléfono a través del plan de datos de mi teléfono. Técnicos programados para mañana por la mañana. No era para tanto. Pensé que podría tener wifi por un día. Pero al caer la noche, oí gritos al otro lado del seto, fuertes, frenéticos, resonando en el tranquilo callejón sin salida. El hijo adolescente de Linda le gritaba, «Mamá, mi esposa ha muerto. No puedo conectarme a Xbox Live. Todos me esperan». Me apoyé en el alféizar de la ventana, saboreando la ironía. La tesorera de la Asociación de Propietarios, la autoproclamada guardiana de la estética del barrio, había desconectado su propio internet en un intento de imponer su autoridad. Era casi poético, pero Linda no se reía. Estaba furiosa y necesitaba a alguien a quien culpar. A la mañana siguiente, me encontraría acusado no solo de sabotear mis propios cables, sino de arrastrar de alguna manera a toda la asociación a una crisis de conectividad. Lo absurdo del asunto era casi entretenido. Casi. Y eso era solo el primer capítulo de la cruzada de Linda. No había aprendido la lección por haber frito su propio wifi. No, estaba a punto de escalar. Y cada vez que atacaba, se golpeaba más fuerte que a mí. Cuando el técnico de cable apareció a la mañana siguiente, era el tipo de persona que uno esperaría. Botas de acero, chaleco reflectante, una bolsa de herramientas colgada como la pistolera de un sheriff. Se presentó como Dan, me dio un rápido apretón de manos y fue a inspeccionar la caja de conexiones. Lo seguí, mitad curioso, mitad divertido. Se agachó, entrecerró los ojos y luego me miró con una cara que era mitad risa, mitad incredulidad. Alguien se metió en estas líneas con tijeras de podar. Impecable. Quienquiera que lo haya hecho no sabía o no le importaba que esta fuera la señal principal de Treehouses. Arqueé las cejas como si no tuviera ni idea de quién podría haber hecho algo así. Raro, ¿verdad? ¿Quién haría algo así?
Antes de que pudiera responder, Linda salió corriendo por la puerta principal, con el pelo aún en rulos y la bata ondeando como una capa. Parecía una supervillana de barrio que no había terminado su rutina matutina. Disculpe, ladró. Espero que no solo estés reparando su servicio. Esos cables violaban las normas de la Asociación de Propietarios, y le dije que los enterrara o los quitara hace meses. Dan parpadeó, completamente perdido. Señora, estos cables están regulados. Nadie puede manipularlos, excepto los contratistas con licencia. Lo que pasó aquí es vandalismo. Linda se cruzó de brazos, intentando parecer autoritaria. ¿Vandalismo? Para nada. Es mantenimiento. Tengo la autoridad de la Junta. No pude resistirme. Claro que sí, Linda. Tienes la autoridad de un cortacetos y un complejo de superioridad. Eso es todo. Entrecerró los ojos. No te hagas la graciosa. Te van a multar por obstruir las normas del vecindario. Dan se levantó, frotándose las sienes. Señora, tiene suerte de que no llame a la policía. Quien haya cortado estos cables podría haber provocado un incendio o electrocutado. Eso la calló un momento, pero Linda no era de las que se retiran con gracia. Resopló, giró sobre sus talones y regresó a su casa pisando fuerte. La voz de su hijo se escuchó por la ventana abierta segundos después. Mamá, sigue caído. ¿Qué hiciste? Dan silbó en voz baja. Supongo que eso responde quién fue el culpable. No te preocupes, te curaré, pero tendré que presentar una denuncia por manipulación. Probablemente tengan preguntas para ella. Ese fue el primer giro. No solo estaba recuperando mi internet, sino que Linda prácticamente había firmado su propia confesión con sus tijeras. Por la tarde, volví a estar conectado, pero Linda no había terminado. Ni de cerca. Esa noche, oí que llamaban a mi puerta. No era una llamada cortés. Era un toque brusco, furioso e impaciente. Abrí y me encontré con dos miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios, rígidos como maniquíes. Y detrás de ellos, como un director orquestando una escena, estaba Linda, sonriendo con sorna como si ya hubiera ganado. El señor Williams, el miembro más alto de la Junta, empezó. Hemos recibido una queja sobre su conducta relacionada con la infraestructura de servicios públicos del vecindario. Me reí. ¿Mi conducta? Me cortaron el cable. No llevé las tijeras de podar a la caja de conexiones. Linda intervino, su voz, estridente con su presunción. Está mintiendo. Organizó todo esto para llamar la atención. Todo el mundo sabe que siempre trabaja desde casa, acaparando el ancho de banda. Lo pillé manipulando la caja el día anterior. Probablemente la cortó él mismo para poder reclamar daños y perjuicios. La locura de la acusación me hizo sonreír. Así que, a ver si lo entiendo. Me corté el internet yo mismo. Estuve sin él un día solo para poder, ¿qué? ¿Presentar una queja imaginaria? ¿Te oyes? El miembro más bajo de la Junta se movió incómodo. Solo tenemos que distinguir los hechos de las exageraciones. La Asociación de Propietarios no puede permitir que las disputas sobre la propiedad compartida se conviertan en problemas legales. Linda se abalanzó sobre eso. Exactamente. Por eso debería ser multado. Su instalación es fea y peligrosa. Todo este incidente lo demuestra. Me apoyé en el marco de la puerta, tranquilo como un gato. ¿Sabes quién no pensó eso? El técnico de cable. Ya sabes, el profesional con licencia que me dijo explícitamente que esos cortes eran vandalismo. Incluso presentó una denuncia. Quizás quieras tu historia antes de que la empresa te llame por una investigación criminal. La sonrisa burlona se borró del rostro de Linda como pintura bajo la lluvia. No esperaba que tuviera el apoyo de una autoridad a la que no podía gritarle. Los miembros de la Junta se miraron, repentinamente incómodos. Revisaremos esto más a fondo, murmuró el alto. Se retiraron a toda prisa, arrastrando a Linda con ellos. El segundo giro había llegado.
En lugar de acusarme a mí, Linda ahora se enfrentaba a un informe oficial que podría hacer que la corona de su asociación de propietarios se le cayera por completo. Pero aquí es donde se puso realmente divertido. 2 días después, volvió a sonar el timbre. Esta vez, era Dan, el mismo técnico, pero no estaba allí para mí. Tenía un portapapeles en una mano y un camión de servicio estacionado en la acera. «Hola», dijo, casi avergonzado. «Disculpa la molestia de nuevo, pero necesito acceso a la caja de conexiones. El servicio de tu vecino se cortó por completo. Ni siquiera se reinicia. Parece que alguien lo ha manipulado otra vez». Arqueé una ceja. «¿Alguien?» Me miró con complicidad. ¿Adivina quién? Creo que intentó empalmar los cables ella misma después de que nos fuéramos. Frió el divisor. Me reí tanto que tuve que apoyarme en la puerta. Linda no solo había cortado los cables una vez. Había vuelto para una segunda ronda, intentando arreglar lo que había roto. Y al hacerlo, había dejado completamente sin conexión. Esta vez, a Dan no le hizo gracia. Sinceramente, si sigue así, la acusarán. Manipular las líneas de servicio no es broma. Como si fuera una pregunta, Linda apareció de nuevo, saliendo furiosa de su casa. ¿Estás aquí para arreglarme el wifi o para quedarte charlando? Pago bien por un servicio confiable. Dan la miró fijamente a los ojos. Señora, no me paga. Y si encuentro una señal más de manipulación no autorizada, no solo perderá el servicio. Tendrá que lidiar con el inspector del condado. Se quedó boquiabierta. Eso es acoso. No, señora. Dan dijo rotundamente. Es la ley. Me aparté y disfruté del espectáculo. Linda, quien había iniciado todo este circo interrumpiendo mis líneas, ahora estaba expuesta, impotente y muy cerca de tener antecedentes penales. Pero la cuestión con la gente como ella es que la humillación no los humilla. Solo aviva el fuego. Al final de esa semana, no solo estaba atacando mis cables. Estaba planeando algo más grande, algo destinado a ponerme en mi lugar de una vez por todas. Y si pensaba que cortar el cable era lo peor que podía hacer, estaba a punto de descubrir hasta dónde podía llegar una tesorera de una asociación de propietarios cuando sintió que su autoridad flaqueaba. Para el fin de semana, pensé que la tormenta había pasado. Mi conexión era estable. La casa de Linda estaba a oscuras para el mundo digital, y el vecindario había vuelto a su coro habitual de cortadoras de césped y perros ladrando. Pero con Linda, el silencio nunca era seguridad. Era una conspiración. Estaba tomando café en mi porche el sábado por la mañana cuando una caravana de coches pasó por nuestra calle. SUV negros, sedanes pulidos, incluso un Lexus blanco con ventanas tintadas. No aparcaban en las entradas. Ocupaban la acera como un desfile en miniatura. Hombres y mujeres con trajes planchados se adelantaban, cargando maletines de cuero, portapapeles y carpetas. Por un segundo, pensé que se estaba produciendo una fusión corporativa en mi jardín. Pero no, era la nueva jugada de poder de Linda, una reunión de emergencia de la Asociación de Propietarios a toda máquina. ¿Y adivinen de quién era la casa que eligieron como punto cero? No la suya. La mía. Cruzó la calle pavoneándose, con tacones resonando como disparos, con una carpeta en los brazos tan gruesa como para detener una bala. Se plantó en mi acera antes de que pudiera levantarme. Señor Williams, debe asistir a esta sesión urgente por sus reiteradas infracciones. Parpadeé al mirarla. Infracciones. Me cortó el internet 2 veces. Me ignoró e hizo un gesto dramático a los miembros de la junta que se reunían detrás de ella. Sillas plegables se abrieron de golpe en mi jardín. Papeles se movieron. Bolígrafos tintinearon. Mi jardín delantero se convirtió de repente en un tribunal, y ni siquiera me habían citado. Me quedé apoyado en la barandilla del porche, tan tranquilo como siempre. No me había dado cuenta de que mi césped estaba zonificado para procedimientos judiciales. ¿Tienes un permiso para este circo? Apretó la mandíbula. Te acusan de negligencia con los bienes gananciales,
obstrucción a las normas de la Asociación de Propietarios y difamación de un miembro de la Junta. Casi escupo el café. ¿Difamación por qué? Repetir lo que dijo el técnico de cable. Porque la última vez que lo comprobé, vandalismo es el término correcto. La tesorera intentó hablar por encima de mí, pero el verdadero espectáculo comenzó cuando llamó a un testigo. Arrasó más rápido que su hijo, con la sudadera puesta sobre la cabeza, la cara hundida en el teléfono. Ella lo empujó hacia el círculo de sillas plegables. Diles, Jeremy, diles lo que viste. Jeremy murmuró sin levantar la vista. No sé, mamá. Estaba jugando. Linda entrecerró los ojos. Lo viste cortando cables. ¿Recuerdas? Se encogió de hombros, con los pulgares todavía tocando la pantalla. Vi a alguien. Tal vez la Junta garabateó notas como si esto fuera un testimonio jurado. No pude resistirme. Claro, Jeremy. Muy convincente. Al jurado le va a encantar. El miembro alto de la Junta se aclaró la garganta. De todas formas, la Junta debe tomar medidas. Los estatutos nos otorgan autoridad para imponer multas de hasta 1,000 pesos por disturbios repetidos. Dejé que el silencio se alargara y luego sonreí. Interesante, porque yo también tengo algo. Levanté mi teléfono. ¿Recuerdas a Dan, el técnico con licencia, el que presentó un informe a su empresa sobre manipulación no autorizada? Bueno, lo llamé ayer y le pedí una copia. ¿Quieres ver? El color se desvaneció de la cara de Linda. No esperaba recibo. Encendí la pantalla de mi teléfono y leí en voz alta. Interrupción del servicio causada por cortes de línea visibles con herramientas no estándar. Evidencia de manipulación por parte de un residente. Técnico advertido de una posible violación del Código del Condado. Los miembros de la Junta se congelaron. Linda intentó bramar. Eso es un rumor. No prueba. Prueba exactamente lo que dice. Interrumpí mi voz firme. Y si me encuentra un centavo, con gusto le enviaré este informe al inspector del condado. Les encantará saber que su infraestructura regulada está siendo manejada como si fueran podas. La reunión de la Junta se desinfló al instante. Los bolígrafos dejaron de moverse, las carpetas se bajaron, las sillas se plegaron con un crujido incómodo. Uno a uno, los miembros murmuraron excusas y regresaron a sus camionetas. En cuestión de minutos, el desfile terminó, dejando a Linda furiosa en mi jardín como un general cuyo ejército hubiera desertado. ¿Crees que esto ha terminado?, susurró. Sonreí levemente. No, Linda, creo que simplemente se está poniendo interesante. Ese fue el tercer giro. Ella había intentado reunir un ejército, y lo desmantelé con el informe de un solo técnico, pero la gente acorralada se vuelve peligrosa, y Linda estaba a punto de escalar de una manera que ni siquiera yo preví. A la mañana siguiente, me desperté con golpes, no en mi puerta, sino en mi techo. Salí corriendo y vi una escalera apoyada contra el costado de mi casa. Y allí, trepando con la determinación de un bombero, estaba Linda en persona. ¿Estás loca?, grité. Bajó la mirada, roja de cansancio. La Junta tiene autoridad para inspeccionar las instalaciones que no cumplen con las normas. Tu antena parabólica es una infracción. Me reí, doblándome por la mitad. Antena parabólica, Linda, eso es un tubo de ventilación. Pero estaba demasiado mal para que le importara. Se subió a las tejas, tambaleándose al llegar al borde del tejado. Mis vecinos empezaron a reunirse en las aceras, con los teléfonos en la mano, grabando el espectáculo. Era un auténtico reality show suburbano, en directo y sin guión. Linda llegó arriba, agarró el tubo de ventilación y tiró. No pasó nada, por supuesto. Era de metal, atornillado y completamente ajeno al servicio de Internet. Tiró con más fuerza, perdió el equilibrio y resbaló. La multitud se quedó sin aliento cuando se deslizó 1,5 metros por el tejado, agitando los brazos, hasta que se atrapó en la canaleta. Colgada allí, con la bata ondeando y el pelo alborotado, gritó pidiendo ayuda.
Me quedé abajo, con los brazos cruzados. Así que, allanamiento, vandalismo y ahora intento de robo. Realmente cumples todos los requisitos. Los bomberos tuvieron que venir a bajarla. Para cuando lo hicieron, toda la calle bullía de risas. Linda, la autoproclamada guardiana del orden del vecindario, se había convertido en un meme incluso antes de tocar el suelo, pero la humillación solo endureció su determinación. Esa noche, presentó una denuncia policial contra mí. La acusación: poner en peligro a un vecino mediante sabotaje intencional de la infraestructura comunitaria. Era absurdo, pero significaba que tenía que lidiar con agentes de verdad en mi puerta. 2 de ellos a altas horas de la noche, con linternas, barriendo mi jardín. Fueron educados pero firmes. Señor Williams, su vecina afirma que usted dañó intencionalmente su acceso a los servicios públicos. Estamos obligados a tomarle declaración. Asentí con calma. De nada. Pero antes de perder el tiempo, ¿quiere ver el informe del técnico, 2 docenas de testigos y unos 6 videos de ella colgando de mi tejado como un mapache? Intercambiaron una mirada. 10 minutos después, me dieron el visto bueno, pero Linda no, porque esos mismos agentes cruzaron la calle y llamaron a su puerta. Ese fue el cuarto giro inesperado. Había escalado el caso a las fuerzas del orden, pero la ley no estaba de su lado. Y cuando le explicaron que manipular la infraestructura de servicios públicos podía acarrear multas, servicio comunitario o incluso cargos, observé desde el porche como el rostro de Linda palidecía bajo la luz del porche. Pensé que tal vez, solo tal vez, ese sería el final. Pero Linda no estaba hecha para rendirse. Y como pronto descubriría, tenía una última carta que jugar. Algo no solo mezquino, no solo absurdo, sino completamente destructivo. Iba a desconectar a toda la manzana y pensó que nadie podría detenerla. Debería haber sabido que Linda no había terminado. La gente como ella no se echa atrás cuando el mundo se ríe de ellos. Redobla la apuesta. Después del fiasco del tejado y la visita de la policía, desapareció durante 2 días. Nada de gritos en mi puerta. Nada de sillas plegables en mi jardín. No me llegaron notas de putas al buzón. Solo silencio. Y el silencio de Linda significaba intriga. Para la tercera noche, recibí la confirmación. No de Linda, sino de mi vecino 2 casas más allá, un jubilado tranquilo llamado señor Patel, que escuchaba atentamente y hablaba poco. Llamó suavemente, se acercó y susurró: ha estado encontrándose con gente en la entrada de su casa por la noche. 2 furgonetas, herramientas, linternas. Estaban apuntando al poste de luz. Arqueé una ceja. El poste de luz. Asintió con gravedad. Dice que arreglará el internet del barrio ella misma. Cree que lo has corrompido. Casi me ahogo. ¿Arreglarlo ella misma? No sabe la diferencia entre un tubo de ventilación y una antena parabólica. ¿Qué podría salir mal? No tuve que esperar mucho para descubrirlo. Ese viernes por la noche, alrededor de las 11 de la noche, toda la manzana se quedó a oscuras, no solo el wifi. Las luces de la calle se apagaron. Los aires acondicionados dejaron de funcionar. Los televisores se apagaron. El callejón sin salida se convirtió en un remanso de silencio, roto solo por los ladridos de los perros y las voces confusas que gritaban desde los porches. Salí y ladeé la cabeza hacia la esquina. Efectivamente, allí estaba Linda, con una linterna en una mano y un alicate en la otra, de pie bajo el poste de luz con 2 lacayos de la Asociación de Propietarios desconcertados a su lado. «Linda», grité, «¿qué demonios hiciste?». Se giró hacia mí, con los ojos brillantes como si finalmente hubiera ganado. Recuperé el control. No sabotearás más este vecindario. Si no podemos tener un servicio confiable bajo tu interferencia, nadie lo tendrá hasta que la Junta instale el equipo adecuado. Me reí, aunque salió más cortante de lo que pretendía. Entonces, tu plan maestro es cortar la electricidad a 50 familias.
Te das cuenta de que acabas de convertir una pequeña disputa en un delito. Los lacayos parecían nerviosos, susurrando entre sí. Uno de ellos murmuró: Linda, esto no parece legal. Silencio, espetó. Esto es acción comunitaria. Los vecinos empezaron a reunirse, con linternas que se movían en la oscuridad. Los teléfonos iluminaban la noche. Decenas de ojos la observaban, capturando cada segundo. Y yo sabía exactamente cómo retorcer el cuchillo. Todos, dije en voz alta, asegurándome de que todas las cámaras pudieran oír. Digan hola a la razón por la que sus refrigeradores dejaron de zumbar y sus teléfonos no cargan esta noche. Linda, autoproclamada electricista, decidió que las ordenanzas de la Asociación de Propietarios prevalecen sobre la compañía eléctrica. Una oleada de risas se mezcló con gritos de rabia. La gente quería explicaciones. Algunos exigieron disculpas, y en algún lugar del caos, oí a un bebé llorar. El peso del apagón los golpeaba a todos a la vez. Linda intentó erguirse, aunque su linterna temblaba. Estoy protegiendo el valor de las propiedades. Las líneas eléctricas eran peligrosas. Estoy obligando al condado a reemplazarlas. Deberían estar agradeciéndome. Gracias, gritó un vecino. Mis insulinas están en el refrigerador. Sí, ladró otro. ¿Y mis hijos con respirador? ¿Crees que esto es una broma? Ese fue el momento en que Linda perdió la mínima autoridad que creía tener. La multitud ya no reía. Estaban furiosos. Furiosos con ella, no conmigo. Y cuando uno de los lacayos finalmente soltó los cúteres y salió corriendo, el otro la siguió. Linda se quedó sola, iluminada por una docena de cámaras de teléfono, agarrando su linterna como si fuera un escudo. Las sirenas atravesaban la noche. Luces rojas y azules rebotaban en las casas cuando dos patrullas policiales entraron en la calle sin salida. La multitud se apartó al instante. Los agentes salieron, observando el caos, y uno de ellos murmuró: «Tiene que estar bromeando». Se acercaron al poste de electricidad, echaron un vistazo a los cables colgantes y luego se volvieron hacia Linda. «Señora, aléjese del equipo». Ella intentó su bravuconería habitual. «Esto es un asunto de la Asociación de Propietarios». El agente la interrumpió. «No, esto es propiedad del condado y ahora mismo está en medio de una investigación criminal». «Aléjese». Linda dudó, agarrando las tijeras. Por una fracción de segundo, me pregunté si realmente se resistiría. Pero entonces la mano del agente se desvió hacia sus esposas, y finalmente dejó caer la herramienta. Los vecinos vitorearon, aplaudieron, se burlaron. Alguien incluso gritó: «Enciérrenla». Era teatral, casi absurdo, pero la ira era real. Mientras los agentes llevaban a Linda a la acera, capté su mirada. Me miró con tal veneno que casi podía sentir su ardor. Su voz era un siseo, apenas audible por encima del alboroto. «Esto no ha terminado. Te arrepentirás de hacerme quedar pequeña». Me incliné lo suficiente para que me oyera. «Linda, no necesitas mi ayuda para quedar pequeña. Lo haces muy bien sola», espetó, abalanzándose hacia mí, pero el agente la empujó hacia atrás y la metió en la patrulla. La multitud estalló de nuevo, mitad risa, mitad indignación. Niños en pijama señalaban, padres negaban con la cabeza, y todos los teléfonos a la vista captaron al tesorero de la Asociación de Propietarios de Oakview Estates siendo llevado esposado. Pero la historia no terminó con luces intermitentes. Porque cuando la compañía eléctrica llegó al amanecer, no solo estaban reparando cables. Estaban presentando su propio informe. El daño que Linda había causado no era menor. Había cortado la electricidad de un pequeño transformador que abastecía la cuadra. Eso significaba responsabilidades, costos, multas, tal vez incluso cargos. Observé desde mi porche cómo los técnicos subían al poste, reemplazando herrajes, mientras los vecinos se reunían en pequeños grupos para desahogarse sobre Linda.
Sus aliados habían desaparecido, su credibilidad, hecha trizas. El tesorero, antes temido, ahora era el blanco de las bromas. Aún así, sabía que no debía celebrar. Linda no estaba hecha para rendirse. Arrestos, humillaciones, amenazas legales, nada de eso la detendría de nuevo. Vivía del control como las plantas viven de la luz solar. Si se lo quitaban, se marchitaría. Y, efectivamente, el domingo por la noche, su Lexus estaba de vuelta en la entrada. La habían puesto en libertad a la espera de que se presentaran cargos. Su casa estaba a oscuras, con las persianas cerradas, pero su presencia era palpable como una nube de tormenta a punto de estallar. El barrio bullía de especulaciones. Algunos querían que se marchara de la junta inmediatamente. Otros se preguntaban si contrataría a un abogado. Me quedé sentado en el porche tomando café, sabiendo que Linda no había terminado porque aún le quedaba una arma por probar. Ni multas, ni cables, ni reuniones de la asociación de propietarios, algo mucho más personal. Estaba a punto de atacarme directamente. No mi internet, ni mi propiedad, sino mi reputación. Y tenía el escenario perfecto para hacerlo: la próxima Asamblea General de la Asociación de Propietarios, a la que asistirían todos los residentes de Oak View Estates. Ese era su último campo de batalla, y sabía que quemaría todos los puentes, quemaría todos los jardines y sacrificaría hasta la última gota de dignidad si eso significaba asestar un golpe final. La pregunta era: ¿lo lograría o su caída se convertiría en el mayor espectáculo del barrio hasta la fecha? La asamblea de hoy se celebró en el centro comunitario, un edificio de ladrillo beige que solía albergar comidas compartidas, noches de bingo y alguna que otra clase de yoga carísima. Esa noche, sin embargo, parecía más un tribunal. Todos los asientos estaban ocupados. Vecinos que nunca habían mostrado interés en nada más allá del fertilizante para césped habían venido a ver el enfrentamiento. Los susurros resonaban por la sala como estática. Todas las miradas se dirigían a una silla, la mía, y a la otra al otro lado del pasillo, la suya. Linda estaba sentada erguida como un palo, con una chaqueta 2 tallas demasiado ajustada y un collar de perlas que denotaba autoridad prestada. Parecía haber ensayado frente al espejo, con cada mechón de pelo recogido en señal de sumisión. Su carpeta estaba de vuelta, llena de papeles que sospeché eran tan inventados como su sensación de control. El presidente de la junta, un hombre cansado llamado Harris, que llevaba años moderando su teatralidad, abrió la sesión. Tenemos un tema principal que nos preocupa: la disputa en curso entre la tesorera Linda y el residente, el señor Williams. Cada parte presentará su versión. Linda se puso de pie de golpe antes de que él terminara, abriendo la carpeta de golpe. Su voz sonaba como la de un predicador. Vecinos, durante meses, nos ha atormentado la indiferencia de un hombre hacia las normas comunitarias. Ha saboteado infraestructuras, difundido mentiras sobre los funcionarios de la Junta y ha utilizado a la Compañía de Servicios Públicos como arma contra esta asociación. El apagón de la semana pasada. No fue mi culpa. Fue una trampa. Ha estado manipulando todo el tiempo. Jadeos, murmullos, algunos ojos en blanco. Dejó caer fotos de golpe. Capturas de pantalla borrosas de cables y cajas como si cables al azar probaran sus afirmaciones. Este hombre se esconde tras el sarcasmo y trucos baratos, pero es un peligro para el valor de nuestras propiedades y nuestra seguridad. Exijo una votación esta noche para su expulsión de la asociación. Fue un teatro y tuve que reconocerle el mérito. Sabía cómo pronunciar un monólogo, pero la sala no se lo tragaba. La gente se removió incómoda, susurrando, algunos incluso riendo suavemente. No habían olvidado el apagón. Cuando Harris finalmente me saludó con la cabeza, me puse de pie lentamente, tranquilo como siempre, dejando que el silencio se extendiera. Gracias. Seré breve porque, a diferencia de Linda, no creo en desperdiciar ancho de banda. Una risa recorrió la multitud.
Saqué mi teléfono y proyecté un documento en la pantalla que tenía detrás. Este es el informe oficial del técnico de la compañía de cable. Indica claramente que las líneas se cortaron con herramientas no estándar. Cita evidencia de manipulación y no menciona a nadie más que a Linda como la probable culpable. Volví a deslizar el dedo. Los videos iluminaron la pantalla. Imágenes del teléfono de los vecinos de Linda colgando de mi techo. De ella agachada bajo el poste de electricidad, de la policía guiándola hacia la patrulla. La multitud estalló en murmullos, algunas risas, algunos gemidos. Entonces dejé caer la última tarjeta. También hablé con el inspector del condado. Confirmó que manipular las líneas eléctricas y de Internet no es solo una violación de las normas de la Asociación de Propietarios. Es un acto delictivo. Ahora está revisando los informes. Si crees que corté mi propio Internet para escenificar todo esto, te invito a que me expliques por qué me arriesgaría a ir a la cárcel por una broma. Silencio. De esos que hacen zumbar los oídos. La cara de Linda se puso roja, luego blanca, luego roja otra vez. Se aferró a su carpeta como a un salvavidas. Esto es una calumnia, gritó. Está conspirando con forasteros para destruirme. Me incliné hacia adelante, con la voz serena, afilada como una cuchilla. Linda, nadie tiene por qué destruirte. Tú misma lo has hecho. El presidente de la Junta exhaló con fuerza, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el año. Basta. Esta Junta ha tolerado el desorden demasiado tiempo. Esta noche votaremos sobre el puesto de la tesorera Linda. Las manos se levantaron rápidamente, unánimes. Todos los miembros de la Junta, luego Harris, se volvieron hacia la multitud. Residentes, aunque esto no es un procedimiento formal, invitamos a levantar la mano. Decenas de personas se levantaron, con los brazos en alto. Prácticamente toda la sala. El mensaje era claro. El reinado de Linda había terminado. Su silla chirrió ruidosamente al ponerse de pie. Te arrepentirás de esto, espetó, recorriendo la habitación como un animal acorralado. Este barrio se derrumbará sin mí. Me suplicarás que vuelva. Nadie suplicó. Nadie pareció siquiera compadecerse. Al salir hecha una furia, apreté el bolso con fuerza. La sala estalló en aplausos dispersos. Ese debería haber sido el final. Pero Linda tenía una escena desesperada más que representar. A la mañana siguiente, cuando salía para el trabajo, la vi en la acera, con el maletero de su Lexus abierto de par en par. Cajas, ropa, chucherías desparramadas. Se estaba mudando. Si la habían obligado a irse o había decidido huir, me daba igual. Me quedé allí, tomando café, viéndola convertir su vida en cartón. Me pilló mirándola fijamente. Sus ojos ardían con una mezcla de rabia y humillación. «Crees que has ganado», espetó. «Pero eres patético, escondiéndote tras vecinos y técnicos. No podías luchar contra mí directamente». Sonreí levemente. «Linda, no tuve que luchar. Tú misma cortaste la luz». Literalmente. Abrió la boca y luego la cerró. Sin réplica. Cerró el maletero de golpe y se marchó, con los neumáticos chirriando y las perlas rebotando contra el volante. Y así, Oak View Estates quedó libre de tizones. El barrio cambió de la noche a la mañana. La gente reía más. Los niños jugaban en las entradas sin que los regañaran por dibujar con tiza. Los buzones no se revisaban en busca de desconchones. Y lo mejor de todo, Internet funcionaba a la perfección. Vecinos que apenas conocía me paraban en los paseos para darme las gracias, aunque en realidad no había hecho gran cosa. Simplemente mantuve la calma, dejé que Linda se balanceara y esperé a que Gravity hiciera el resto. Una semana después, Harris se me acercó en el buzón. Sonreía por primera vez en años. Vamos a nombrar a un nuevo tesorero, alguien que, ya sabes, se encargará de números, no de cables. Quería agradecerte cómo te las arreglaste. Francamente, no sé cómo mantuviste tanta paciencia. Me encogí de hombros.
La paciencia es solo una estrategia que parece aburrida. Linda nunca lo entendió. Se rió entre dientes y me entregó el último boletín de la Asociación de Propietarios. Fino, tranquilo, casi agradable. Sin amenazas con mayúsculas, sin reuniones de emergencia, sin acusaciones absurdas, solo noticias sobre una barbacoa el mes que viene. Esa noche, sentado en mi porche con el wifi funcionando sin problemas, pensé en Linda. A pesar de toda su fanfarronería, no había sido una villana de dibujos animados. Era una mujer aterrada de perder el control. La asociación de propietarios era su corona, los cables su campo de batalla, y cuando perdía, se desmoronaba. Y yo, en realidad, no la había vencido. Se había vencido a sí misma. Todo lo que había hecho era quedarme quieto y dejar que se estrellara contra cada muro que construía. A veces, el juego a largo plazo no requiere brillantez. Solo un poco de sarcasmo, mucha calma y la certeza de que quienes se descontrolan terminan cayendo sobre sus propias espadas, o en el caso de Linda, sobre sus propias tijeras. Y cuando el vecindario se rió del gran apagón de Oakview y Stats, yo también reí. No porque odiara a Linda, sino porque lo absurdo de todo aquello merecía risa. Al fin y al cabo, había intentado cortarme el internet 2 veces, y al final, solo había destruido su propio wifi, su propio poder y su propio reinado como la reina de la nada.